El rugido del motor emergía de los callejones de Turín, donde el polvo de la posguerra se mezclaba con el aroma a aceite recién derramado. Henri Pigozzi, hijo de un zapatero que había perdido la vida en la Gran Guerra, recorría a paso cansado los patios de chatarra, recogiendo piezas que otros consideraban desechos. Cada tarde, al volver a su modesta vivienda de 3 habitaciones, escuchaba a su madre contar cómo la familia había sobrevivido gracias a una pequeña mesa de madera y a la esperanza de que el futuro trajera algo más que el eco de las fábricas cerradas. En 1934, el joven Henri decidió arriesgar el escaso capital que había reunido para comprar una licencia de ensamblaje a la italiana Fiat. No era simplemente un permiso, era la llave que abriría la puerta a un sueño compartido por toda la ciudad: reconstruir la industria automotriz con piezas locales, no con importaciones costosas. La empresa, entonces conocida como Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile, empezó a montar los primeros modelos con chasis reciclados, adaptándolos a los gustos franceses que preferían una carrocería más elegante que la robusta italiana. Cada automóvil salía de la línea con la firma de Henri grabada en la placa del motor, como si fuera una promesa de progreso. Mientras los operarios de la pequeña planta de Nanterre trabajaban bajo la luz tenue de los tubos fluorescentes, la prensa nacional anunciaba que Francia estaba al borde de una revolución tecnológica. Los sindicatos pedían salarios dignos y el gobierno, temeroso de la escasez, regulaba la cantidad de acero disponible para la industria. En ese mismo instante, en una casa de la periferia de la ciudad, la familia de Henri celebraba la llegada del primer bebé, mientras su esposa, Lucía, tejía una manta con los hilos que había comprado en el mercado de Saint-Denis. Cada hilo simbolizaba la esperanza de que el nuevo motor pudiera alimentar no solo un coche, sino también la vida de cientos de familias. En 1922, a los 18 años, Henri había observado cómo una flota de camiones estadounidenses cruzaba el puerto de Marsella, transportando motores V8 que rugían con una potencia nunca antes vista en Europa. Esa visión quedó grabada en su mente como una chispa que, años después, encendería una ambición desmesurada. Cuando los periódicos empezaron a hablar de la reconstrucción industrial y de la necesidad de innovar para competir con los gigantes alemanes y británicos, Henri sintió que el momento de lanzar su propio V8 había llegado. Cada plan de negocios que redactaba estaba respaldado por la certeza de que el motor sería la llave para abrir puertas en los mercados internacionales. Sin embargo, la realidad macroeconómica empezaba a tensarse. La creciente demanda de combustible, la imposición de un impuesto sobre la potencia que penalizaba a los automóviles de gran cilindrada y la amenaza de una posible escasez de materias primas presagiaban una tormenta que solo los más audaces podrían enfrentar. En el taller, los mecánicos ajustaban los pistones con una precisión que solo se lograba después de largas horas bajo el ruido constante de la prensa. Sus manos temblorosas recordaban a los niños de la zona que jugaban a ser conductores, soñando con la velocidad de un V8 que todavía no existía. En medio de esa dualidad, Henri recibió una llamada inesperada. Un representante de la Filarmónica Industrial de la región había propuesto una alianza que permitiría a su empresa acceder a los recursos necesarios para producir en masa el motor que había conquistado su imaginación. La oferta, envuelta en confidencialidad, prometía una inversión que podría transformar la planta de Nanterre en la mayor ensambladora del continente. Era la oportunidad de convertir el sueño de la familia Pigozzi en una realidad tangible. Pero la decisión también implicaba arriesgar la estabilidad de los cientos de trabajadores que dependían de la fábrica. La pregunta que surgió en los pasillos de la empresa y que hoy sigue resonando es: ¿qué habría sucedido si Henri hubiese sabido que la ambición de un motor glorioso podía desencadenar una cadena de eventos fuera de su control? La respuesta yace en el próximo capítulo, donde la oferta se convierte en una encrucijada que definirá el destino de la compañía y de todas las vidas que giran en torno a ella. ¿Te ha sorprendido la magnitud de los riesgos que asumió Henri? Cuéntanos en los comentarios cuál crees que será el precio real de perseguir una visión tan audaz. En la mañana del 27 de abril de 1954, el cielo sobre Nanterre se tiñó de un azul tan intenso que parecía prometer un futuro inquebrantable. Allí, dentro de una sala de conferencias rodeada de mapas de líneas de producción y catálogos de chasis, el joven empresario se sentó frente a un hombre de traje gris, cuya silueta recordaba la de los altos directivos de la compañía norteamericana que había conquistado los caminos de América. La conversación se desenvolvía en silencio, entre miradas que cronometraban cada gesto y palabras que, más que negociaciones, eran pactos de destino. La oferta que surgió de aquel encuentro fue tan audaz como el rugido de un motor V8 recién encendido.
En lugar de una simple transferencia de capital, se propuso intercambiar la totalidad de las acciones de la firma francesa por la completa propiedad de la fábrica de Ford situada en Poissy. Una instalación que abarcaba 200.000 metros cuadrados y que había sido el corazón palpitante de la producción de la bestia americana. El acuerdo incluía la cesión de las máquinas de fundición, las líneas de montaje y, lo más tentador, el propio motor V8, un bloque de 8 cilindros que, hasta entonces, solo se había visto en los anuncios de los gigantes estadounidenses. El escenario macroeconómico de la Francia de posguerra añadía una urgencia inaudita al pacto. El país, inmerso en una reconstrucción que demandaba rapidez y eficiencia, necesitaba vehículos capaces de transportar a una población cada vez más móvil. Los gobiernos, ansiosos por demostrar progreso, ofrecían incentivos a las fábricas que pudieran aumentar su capacidad productiva y, al mismo tiempo, imponían aranceles cada vez más rigurosos a los automóviles importados. La perspectiva de incorporar una línea de ensamblaje completa, ya probada y lista para operar a plena velocidad, se presentaba como la llave maestra para abrir las puertas de la modernidad. En el plano micro, la vida de la familia Giraud, residente en la periferia del barrio industrial, se entrelazaba con la trama de la negociación. María Giraud, madre de 3 niños, había perdido a su esposo meses antes en un accidente en la propia fábrica de Nanterre. Con la llegada de la propuesta, el futuro de su hija mayor, que había empezado a trabajar como operaria de cinta, dependía de la decisión que tomaría el director. Cada noche, mientras los niños dormían, María escribía en su cuaderno una lista de preguntas que jamás había tenido el valor de formular. ¿Qué pasaría si la empresa aceptara la cesión? ¿Podrían las familias seguir manteniendo su sustento? Sus temores se mezclaban con la esperanza de ver a su hija regresar a casa con una sonrisa en lugar de una expresión de agotamiento. El intercambio de acciones fue sellado con la firma de un contrato que, a simple vista, parecía una simple hoja de papel. Sin embargo, bajo cada línea se escondía la convicción de que la grandeza se medía en la capacidad de absorber los recursos de un titán extranjero y transformarlos en una potencia nacional. El sonido de la pluma al deslizarse sobre el pergamino resonó como el latido de un corazón que anunciaba un nuevo capítulo. Los empleados de Poissy escucharon, desde los pasillos de los talleres, el murmullo de la marcha de los camiones que traían los primeros componentes del motor V8, mientras los relojes marcaban la hora exacta en la que la historia cambiaría de rumbo. A medida que las piezas del motor llegaban una a una, la fábrica de Poissy se convirtió en un escenario donde la ingeniería francesa y la potencia estadounidense convergían. Las líneas de ensamblaje, antes dedicadas a la producción de sedanes modestos, ahora albergaban bloques de hierro fundido que prometían más de 200 caballos de fuerza. Los obreros, conscientes de la magnitud del proyecto, trabajaban con una energía renovada. El rumor de que sus manos estarían tocando la tecnología más avanzada del mundo era suficiente para que el sudor les corriese por la frente con orgullo. Sin embargo, la macrorrealidad comenzaba a revelar sus sombras. Las proyecciones del Ministerio de Industria mostraban que la demanda de vehículos de gran cilindrada estaba en declive, mientras que la población francesa se mostraba cada vez más sensible a los precios de la gasolina, que comenzaban a subir tras la creciente presión sobre los recursos petrolíferos. Los indicadores fiscales anunciaban una reforma que elevaría el impuesto a los motores con alta potencia, una medida diseñada para proteger al mercado interno de la competencia extranjera. El director, rodeado de asesores y documentos, percibió el primer indicio de que el brillante futuro que se dibujaba podría estar sembrado de obstáculos invisibles. En la vida cotidiana del pequeño taller de reparación, el mecánico Arturo Hernández observaba el V8 expuesto en la sala de exposición, como si fuera una criatura exótica. Cada visita de cliente, cada pregunta sobre el consumo de combustible, se transformaba en un recordatorio de que la potencia no siempre era sinónimo de utilidad. Arturo, cuyo padre había fundado el taller antes de la guerra, anotaba en su libreta los números de litros por cada kilómetro recorrido, temiendo que los cálculos pudieran revelar una vulnerabilidad que el director aún no había percibido. Mientras la maquinaria rugía bajo el techo de la nueva planta, el eco de la decisión resonaba en los pasillos de la administración pública. Los funcionarios, conscientes de la presión para mantener la competitividad del sector automotriz, comenzaban a debatir la viabilidad de otorgar exenciones fiscales a las compañías que adoptaran motores de gran consumo. El debate se tornó una partida de ajedrez, donde cada movimiento estaba destinado a equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de proteger al pueblo de los costos crecientes.
En la noche del 28 de julio, el director recibió una llamada que cortó el entusiasmo de la jornada. Una agencia de noticias había publicado un informe sobre la escasez de crudo en el Atlántico, y los analistas preveían una subida de los precios del combustible que pondría en jaque a cualquier vehículo con un V8. El director escuchó, sin poder disimular la tensión en su voz, mientras el sonido de la llamada se mezclaba con el rumor de los tornillos que se apretaban en la línea de montaje. El futuro, que había parecido tan brillante bajo la luz de los reflectores, comenzaba a nublarse bajo la sombra de la incertidumbre. La pregunta que surge ahora, tan latente como el último golpe de martición, es ¿cómo responderá el visionario a la amenaza de un combustible escaso y a la perspectiva de una tributación que podría ahogar la nueva generación de motores? ¿Qué estrategia trazará para convertir la potencia que ha adquirido en una ventaja sostenible cuando la propia materia prima parece retroceder? Déjanos en los comentarios cómo habrías manejado tú una negociación de tal magnitud y si crees que es posible equilibrar la ambición tecnológica con la responsabilidad social. ¿Qué decisiones tomarías si el futuro de tu empresa dependiera de un solo motor? El rugido del V8 resonaba en los pasillos del edificio de Simca como una promesa de gloria, mientras la noche de julio se llenaba del humo gris de los motores que la ciudad había empezado a respirar. En aquel instante, la dirección creía haber convertido el sueño de Enrico Pigosi en una señal inequívoca de que la era de los automóviles franceses podía por fin competir con los gigantes de Detroit. La estrategia parecía tan simple como la ecuación que había trazado sobre la pizarra del taller. Mayor potencia, mayor prestigio, mayor venta. El Consejo de Administración aprobó la producción de la Vedette con el motor V8 recién importado, sin considerar que la normativa sobre la potencia fiscal se había endurecido apenas unas semanas antes, elevando el impuesto a niveles que los compradores medianos apenas podían soportar. En la fábrica de Poissy, los operarios ajustaban los pistones con la precisión de un relojero, sin saber que el mismo ajuste que les hacía latir el corazón era el que, en pocas semanas, los empujaría al borde del apagado. Cada tornillo, cada fila de pintura reluciente llevaba impresa la esperanza de una generación que buscaba reinventarse después de la guerra. A la distancia, en la pequeña aldea de Nanterre, la esposa de uno de los mecánicos, María, escuchaba el silbido de los trenes que traían el combustible y en su mesa de cocina anotaba los precios que subían día tras día. La familia de Luis, cuyo padre trabajaba en la línea de ensamblaje, temía que la factura de la gasolina se convirtiera en una carga imposible de pagar. El gobierno, por su parte, había anunciado una campaña contra el consumo excesivo de combustible y el impuesto sobre la cilindrada había sido elevado a 13 fiscal, una cifra que, en el lenguaje de los contadores, significaba un doble golpe al precio final del vehículo. Los analistas de la prensa económica empezaron a pronunciarse en contra del V8, advirtiendo que la población ya mostraba signos de cansancio frente a los crecientes costos de la vida. Los números de ventas de la Vedette empezaron a deslizarse lentamente hacia abajo, mientras los directivos intentaban, a cada paso, compensar la caída con campañas publicitarias que mostraban al coche cruzando carreteras bajo el sol, como si la potencia del motor pudiera borrar la sombra de los impuestos. En medio de esta tormenta, un joven ingeniero llamado Antoine, recién llegado del instituto, se encontró frente a la consola de pruebas con la presión de demostrar que el motor era fiable. Observó los indicadores que marcaban un consumo de combustible superior a lo esperado, y tras varias horas de cálculos, entregó un informe que señalaba la imposibilidad de ofrecer el V8 a un mercado hambriento de eficiencia. Sin embargo, su voz se perdió entre el clamor de la alta dirección, que prefería creer en la magia del motor más grande, como si el tamaño del cilindro pudiera anular la realidad de la escasez. El día en que la producción alcanzó su punto máximo, unos 1.500 automóviles zumbaban en la cadena de montaje, y la fábrica parecía un organismo vivo, latente y vigoroso. En la zona industrial, el ruido de las máquinas contrastaba con el silencio que se apoderó de las pequeñas oficinas donde los contadores revisaban los balances. Los números de facturación mostraban un aumento aparente, pero bajo la superficie, la deuda se multiplicaba, alimentada por los costes de licencias y los pagos de los royalties a la casa madre estadounidense. La presión sobre los trabajadores creció, la jornada se alargó, los turnos nocturnos se hicieron más comunes, y la fatiga se dibujaba en los rostros de los operarios que, al volver a casa, encontraban a sus hijos atrapados entre el deseo de jugar y la necesidad de cuidar a sus madres que temían el precio de la gasolina.
En una reunión clandestina, el propio Pigosi, con la mirada cansada y una mano temblorosa sobre la mesa, escuchó al director financiero advertirle que el modelo con motor V8 estaba generando pérdidas que superaban los ingresos esperados por un margen de 10%. El presidente, sin embargo, respondió con la convicción que había guiado sus primeros éxitos. Si abandonamos el V8 ahora, perderemos la credibilidad que hemos construido. La decisión quedó sellada y la producción continuó como si la empresa marchara sobre una cuerda deshilachada. La primera señal de la tragedia se manifestó en la carretera de la autopista, donde una familia del norte de Francia, recién adquirida la vedette, quedó varada al no poder costear la recarga del combustible después de pocos kilómetros. El conductor, un hombre llamado Jacques, intentó explicar a su esposa, mientras el motor exhalaba humo, que había confiado en la promesa de un coche potente y elegante. El relato de Jacques se convirtió en una noticia que se difundió en los periódicos locales y en los bares del pueblo. La gente empezaba a murmurar sobre la imposibilidad de mantener un coche que devoraba gasolina como un lobo hambriento. El descenso se volvió imparable. En el cuarto trimestre, la producción cayó a 1.500 vehículos, una reducción de casi 60% respecto al año anterior. Las fábricas de Poissy se quedaron con las líneas de ensamblaje en pausa y los operarios, una a una, fueron llamados a presentarse a reuniones de despido. Los hogares que dependían de esos salarios sintieron el golpe con la crudeza de una tormenta que arrasó los campos de trigo de la campiña francesa. Los niños de los obreros, antes felices jugando en los patios de la empresa, ahora se encontraban sin juguetes, mientras sus padres buscaban trabajo en la agricultura o en la incipiente industria del turismo. Una nota interna, escrita por una funcionaria del Departamento de Planificación, reveló que la compañía había subestimado el efecto del impuesto sobre la potencia, creyendo que la exclusividad del V8 compensaría el coste adicional. Esa misma nota contenía una proyección que mostraba que, de mantenerse la tendencia, la empresa se enfrentaría a una crisis de liquidez antes del fin del año. La información fue archivada, pero en la noche, en el despacho de Pigosi, la luz del escritorio iluminaba una hoja que llevaba la pregunta escrita con tinta temblorosa. ¿Podría el motor V8, que había sido la joya de la corona, convertirse en la cadena que lo ahogara? Los trabajadores de la línea de pintura recordaban la última campaña publicitaria, donde la vedette se mostraba cruzando el desierto bajo el sol, mientras la voz del locutor proclamaba que el motor era la fuerza que transforma. Ahora, esas imágenes eran solo un eco distante, y el sonido del motor, antes sinónimo de progreso, se había convertido en el lamento de una fábrica que se desmantelaba pieza a pieza. En la pequeña ciudad de Nanterre, los niños dejaron de escuchar el crujido de los camiones de partes y comenzaron a escuchar el silencio de las fábricas cerradas. En el corazón de todo ello, Pigosi se encontraba frente a un espejo empañado, contemplando la sombra de un hombre que había construido un imperio con la audacia de un visionario. Sus ojos, que una vez brillaron con la confianza de quien había conquistado a Ford, ahora reflejaban la duda de si había tomado la decisión correcta al colocar sobre la mesa un motor que, lejos de ser un regalo, resultó ser una carga. La última pieza del rompecabezas que aún le faltaba encajar estaba oculta tras la puerta de la oficina del director de desarrollo, donde un expediente sellado llevaba el nombre de un ingeniero brasileño que había perfeccionado el V8 mucho después de que Francia lo abandonara. La pregunta que ahora retumba en los pasillos de la empresa es simple y devastadora. ¿Qué ocurrió cuando los diseñadores brasileños, aquellos que habían llevado el mismo motor a la fama en otro continente, descubrieron que la versión francesa había sido, en esencia, un montaje de piezas sin alma? La respuesta se esconde en los primeros minutos del próximo capítulo, donde la historia se abre a un continente lejano que, sin que nadie lo note, mantuvo vivo el legado del 108, mientras Francia lo enterraba bajo el polvo de la ruina. Si alguna vez te has preguntado si una gran ambición puede ser también la mayor de las debilidades, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que, en la actualidad, las empresas siguen subestimando los factores que realmente importan? Déjanos tu reflexión y únete al debate. El rugido del Finte 8 había silenciado a la competencia, pero el eco de esa victoria empezó a desvanecerse bajo una lluvia de impuestos y de gasolina escasa. En la primavera de 1957, los mostradores de los concesionarios en Nanterre se llenaron de catálogos con colores brillantes. Sin embargo, el número de vehículos que abandonaban la línea de montaje cayó de forma estrepitosa.
Los indicadores de producción mostraron una caída de casi 60% en menos de un año, y cada cifra tenía una historia detrás que se tejía en los barrios que alimentaban la fábrica. Mientras los ejecutivos revisaban los informes en la alta sala, el taller de la planta de Poissy se convirtió en un escenario de sombras. Los operarios, que hasta hacía unos meses compartían el almuerzo bajo la misma lámpara fluorescente, ahora escuchaban el clic de los candados al cerrarse las puertas de los pasillos. María, madre de 2 niños, recordaba los días en que las máquinas nunca se detenían. Ahora su esposo, José, llevaba una mochila al trabajo, temiendo que cualquier minuto pudiera ser el último. Cada vez que el sonido del metal contra el metal dejaba de resonar, el silencio se instauraba como un presagio. En el macrocosmos, los analistas de los diarios económicos señalaban la presión de la tasa de potencia, que había subido a 13 caballos fiscales, y la creciente incertidumbre del mercado del petróleo. Desde la oficina de la Agencia Nacional de la Energía, los informes llegaban con datos de que el consumo medio de combustible había aumentado en 25%, y las autoridades anunciaban nuevas restricciones para los automóviles de gran cilindrada. La industria, que había creído en la ventaja del motor americano, se encontraba ahora frente a una normativa que favorecía la eficiencia sobre la potencia. Los directores de Simca intentaron revitalizar la línea con un rediseño liderado por el italiano Luigi Rapetti, un visionario cuyas bocetos prometían líneas más aerodinámicas y un interior más lujoso. Los primeros bocetos mostraban una carrocería que abrazaba el V8 como una bestia domesticada, pero la producción de los nuevos moldes se retrasó tras la escasez de acero, y el gasto en publicidad se disparó sin que las ventas acompañaran. Cuando la campaña de lanzamiento se emitió en la televisión, el público recibía la imagen de un coche elegante, pero la realidad en los concesionarios era una fila de vehículos inmovilizados bajo una capa de polvo. En la pequeña localidad de San Pantaleón, donde la fábrica era el corazón económico, el cierre de una línea de ensamblaje provocó la pérdida de cientos de puestos. Los rostros de los trabajadores envejecían al ritmo de los despidos, y los niños que antes jugaban en los patios de la empresa ahora recorrían calles desiertas en busca de una pelota. La escuela primaria, que había recibido donaciones de la compañía, vio disminuir sus matrículas. Los maestros, antes orgullosos de formar a la próxima generación de técnicos, ahora se preguntaban si habría futuro para sus alumnos en la región. La política intervino con una oferta de rescate, una inyección de capital proveniente del Estado, condicionada a la reducción de la capacidad de producción y a la reorientación hacia vehículos más modestos. Simca aceptó, pero la medida solo retrasó la inevitable contracción. Los números de ventas mostraron una leve recuperación en el último trimestre. Sin embargo, el margen de beneficio se había convertido en una fracción de lo que fue durante los años dorados. En los directorios de los accionistas, las discusiones se transformaron en silencios. Los rostros de los socios, antes seguros, ahora revelaban la sombra de la duda. Mientras el sol se ponía sobre los enormes depósitos de pintura, el ingeniero jefe, François, revisó un último registro, una hoja con la lista de los componentes del V8, marcada con la palabra obsoleto. En su escritorio, una carta sin abrir de un representante brasileño ofrecía la posibilidad de exportar los motores a un mercado que todavía los veneraba. François la sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de una decisión que podría ser la última oportunidad para la empresa, o el último suspiro de un sueño que se desvanecía. El sonido de la campana del taller resonó una vez más, marcando el fin de la jornada. Los trabajadores, agotados, dejaron la fábrica con la mirada baja, pero con una chispa de resistencia que todavía titilaba en sus corazones. Cada paso que daban hacia la salida llevaba implícito el dilema de seguir luchando o ceder ante la corriente implacable del mercado. En el horizonte, el proyecto brasileño parecía una luz tenue, pero su brillo estaba tan lejos que pocos podían imaginar lo que ocultaba. ¿Qué habría pasado si aquel último paquete de papel, esa propuesta de Brasil, hubiera sido aceptado sin reservas? ¿Podría el motor que una vez fue símbolo de orgullo francés haber encontrado una segunda vida en otro continente y con ello revertir la caída de Simca? La respuesta se esconde en la siguiente etapa de la historia, donde la memoria de los talleres vuelve a resonar a miles de kilómetros de distancia. ¿Te ha sorprendido la rapidez con la que la situación se tornó irreversible? Comparte en los comentarios cuál crees que fue el punto de inflexión que marcó el inicio del descenso y si alguna empresa actual podría aprender de este derrumbe.
Los últimos ecos de la vedette resuenan todavía en los callejones de Poissy, donde el acero oxidado se funde con el perfume de la pólvora de los recuerdos. Cada mañana, el guardia que vigila la puerta del antiguo complejo escucha el susurro de los niños que, con una pelota de caucho en la mano, dibujan sobre el asfalto el contorno de un coche que nunca volverá a rugir. Es la misma ruta que en los años de esplendor conducía a los trabajadores a la línea de montaje. Ahora solo los pasos de la gente que busca sombra bajo los altos muros. En la ciudad de Nanterre, la fábrica que una vez albergó los sueños de miles de familias ha sido convertida en un centro cultural. Allí, en una pared de ladrillo, una placa de bronce relata, en letras gastadas, la fecha en que la primera serie se completó. Los visitantes, atraídos por la historia, sostienen en sus manos folletos que describen el diseño del motor, pero ninguno menciona el origen brasileño de la tecnología que tanto orgullo generó. Esa omisión es un silencio que se vuelve a escuchar en los museos donde el V8 aparece como pieza de exposición, sin la sombra del relato que le dio vida. A 40 kilómetros de la plantación, en la localidad de Saint-Denis, una familia que vivió la caída de la vedette aún conserva una pieza del motor. Un pistón grabado con el nombre del ingeniero que lo fabricó. Cada vez que el abuelo lo muestra a sus nietos, su voz tiembla al recordar los turnos interminables, la tensión de los salarios que se desvanecían y la promesa rota de estabilidad. El pistón, ahora convertido en reliquia, sirve como recordatorio de lo que se sacrificó por la ambición, y como espejo donde cada generación se pregunta si la entrega total a una visión vale el precio de la pérdida. El legado también se extiende a los mercados más lejanos. En Manaos, la capital brasileña donde los kits del V8 encontraron su última morada, los coleccionistas organizan ferias temáticas donde los vehículos de la vedette son reconocidos como legado de la frontera. Los aficionados comparten historias de corredores nocturnos que, tras una larga jornada, cruzaban la frontera con sus máquinas, desafiando la escasez de combustible y la vigilancia. En esas charlas surge la curiosa anécdota de una carrera improvisada, donde el piloto, sin saberlo, llevaba un motor que nunca salió de la línea de ensamblaje de Poissy, recordando que la sangre del motor circuló sin fronteras. En la gran pantalla de los congresos de la industria automotriz, la narrativa de la vedette se convierte en un caso de estudio. Los analistas resaltan cómo la apuesta por un motor sobredimensionado, sin una estrategia de adaptación al mercado cambiante, dejó una herida profunda en la cadena de suministro. El discurso se concentra en los números, la caída de la producción, el aumento de la deuda, la reestructuración de los proveedores. Pero detrás de esas cifras se levanta la pregunta más incómoda. ¿Cuántas compañías, seducidas por la promesa de un motor legendario, han ignorado los susurros de la escasez y la regulación? Este recuerdo se vuelve particularmente pertinente cuando los emprendedores de la era eléctrica presentan sus prototipos ante inversores internacionales. La presión por lanzar un vehículo con mayor autonomía y potencia parece replicar la seducción del V8. La tecnología brilla, los titulares se multiplican, pero la infraestructura de carga y la política fiscal aún se dibujan en borradores. La historia de la vedette advierte que la grandeza sin adaptación puede convertirse en un espejismo que consume recursos y desilusión. Al día de hoy, los restos de la línea de montaje siguen marcando la geografía de la región. Los antiguos conductos de aire, ahora cubiertos de enredaderas, recuerdan la magnitud del proyecto que una vez alimentó la economía local. La comunidad, aunque ha encontrado nuevos oficios, conserva un ritual. Cada viernes por la tarde, los residentes se congregan en la plaza frente al antiguo edificio y encienden una pequeña lámpara, un gesto simbólico que evoca la chispa del motor que nunca volvió a arrancar. Esa llama tenue, sostenida por la unión de vecinos, simboliza la resistencia de una historia que se niega a desaparecer. Si alguna vez escuchaste el rugido de un V8 y sentiste que el tiempo se detuvo, ahora puedes comprender que ese sonido llevaba consigo la promesa y el riesgo de una visión que intentó reinventar la movilidad. La pregunta que se cierne sobre los hombros de los innovadores de hoy no es solo si pueden crear la próxima gran potencia, sino si están dispuestos a escuchar el eco de los errores pasados. ¿Qué lección oculta, aún desconocida, guarda la placa de bronce bajo la luz del atardecer y cómo puede esa señal guiar la ruta de los futuros pioneros?